Saludos amigos y bienvenidos un día más a esta edición del programa de los lunes que hoy vamos a dedicar al año de la oración. El Papa Francisco ha querido que 2024 sea un año dedicado a la oración para la preparación del jubileo de 2025. Así lo anunciaba el domingo 21 de enero con ocasión del Domingo de la Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, los próximos meses nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa, con la que daremos inicio al jubileo. Les pido de intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este evento de gracia, experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Por esto, iniciamos hoy el año dedicado a la oración, o sea, un año dedicado a descubrir los otros valores y la necesidad de la oración. La oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia, la oración en el mundo. Y seremos ayudados por los subsidios que el Dicasterio para la Evangelización estarán preparando. En estos días, oremos especialmente por la unidad de los cristianos y no dejemos de invocar por la paz del Señor en Ucrania, en Israel y Palestina. El Dicasterio para la Evangelización del Jubileo elaboraba y ponía a disposición algunos instrumentos útiles para comprender mejor y redescubrir el valor de la oración. Y en nuestro país, en el Dicasterio para la Nueva Evangelización, junto a la Conferencia Episcopal Española y la editorial BAC, ofrecen potenciar la experiencia de la oración a través de los apuntes sobre la oración. 8 cuadernos que se publican cada mes junto con material preparado para su utilización y su difusión. Por ejemplo, el primero de ellos recoge el testimonio de algunos de los grandes maestros de oración que nos pueden servir de ayuda y de ejemplo. Son Teresa de Lisieux, Francisco de Asís y Teresa de Calcuta. La oración es el encuentro habitual de cada cristiano con Dios. Es el respiro de la fe, el alimento de nuestra vida, el fundamento sobre el que se construyen todos los proyectos de la Iglesia. Es hablar con Él, de lo tuyo y de lo suyo, de lo que está en tu corazón y de lo que está en el suyo. Es conversación con Jesús, con María, con los santos. El efecto de esa oración se puede ver en la vida de tantas personas. Para Alexander Solzhenitsyn, la oración es una pequeña llama que brilla y da esperanza en el sufrimiento del campo de concentración. Esa llama sostiene la esperanza de que no arraigara en su corazón la espuma de la maldad. Santa Teresa de Lisieux encuentra en la oración la palanca que, bien apoyada en Dios, puede transformar el mundo entero. Puede conseguir hacer de cada persona un santo. Ella dice que para la evangelización del mundo se necesitan santos y para tener santos hacen falta personas de auténtica oración. Para la Madre Teresa de Calcuta, la oración ante Jesucristo en la Eucaristía sostiene la vida de la caridad. Así decía: ¿tú crees que yo podría llevar mi amor a los pobres si Jesús no me diera su amor cada día a través de la oración? Con su vida, Madre Teresa nos recuerda una verdad imprescindible: sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Francisco de Asís es fuerte en la oración por su humildad. El encuentro con Jesús crucificado en la iglesia de San Damiano en el otoño del año 1205, cuando él tenía 23 años, le cambia la vida. Se da cuenta de que Jesús viene a él porque no hay nadie más necesitado, ni más pecador, ni más vil que él. Para Francisco, la formidable decisión de no adorarse más a sí mismo prepara el salto hacia los brazos de Dios. Jesús entra en su corazón y le habla al corazón. Sí, es necesario volver a orar. Solo la oración deja espacio a Dios en nuestra vida y en la historia del mundo. Y con Dios todo es posible. Decían los antiguos que la oración es la respiración del alma. Entre las innumerables formas de oración, los salmos son la oración de Israel que asume la Iglesia. En los salmos, además de la oración personal para el diálogo íntimo con Dios, encontramos la oración de la Iglesia que se vive en la celebración, en la liturgia. Decían los antiguos que la oración es la respiración del alma y por sí misma hace brotar, crecer y acompañar toda experiencia religiosa.
Entre las innumerables formas de oración, los salmos son la oración de Israel que asume la Iglesia. En ellos todo queda implicado en la alabanza a Dios, desde los animales hasta las estrellas del cielo. Los 150 salmos son como la voz de la esposa Iglesia que habla con su esposo, el Señor. Es una conversación profunda, a veces con dolor, con sufrimiento, otras con alegría, con esperanza, también con confianza, con acción de gracias. Hay un salmo para cada circunstancia de tu corazón, capaz de expresar a Dios con precisión el sentimiento más profundo que lo habita. Ese salmo es, aquí y ahora, la palabra que Dios quiere escuchar de ti. Cuando expresan lamento, recogen el dolor por enfermedades graves, por tragedias nacionales, por la persecución de los enemigos. A veces también el sufrimiento que causa la crisis de fe, el dolor por la lejanía de Dios. En los de esperanza y confianza, los fieles expresan que el túnel oscuro de la crisis y el dolor es atravesado con la certeza de que no termina en la nada, sino en la paz y la alegría. La imagen del rebaño que sigue a su pastor y la del niño que descansa en brazos de su madre manifiestan visiblemente la confianza en Dios. A aquellos de adoración y entusiasmo expresan la alabanza espontánea y libre a Dios por ser Él quien es. Se le da gracias por el mero hecho de que está presente, de que vive, obra y se comunica con nosotros. Es un Dios que te ama. En los salmos, además de la oración personal para el diálogo íntimo con Dios, encontramos la oración de la Iglesia que se vive en la celebración, en la liturgia. El pueblo entero que se reúne para la alabanza a Dios con los salmos es el gran aliento de la humanidad y de la creación, alabando a su Señor y Creador. La oración de Jesús recorre todos los evangelios. Acompañar a Jesús en su oración es aprender a rezar, aprender a confiar, aprender a hacer la voluntad de quien quiere lo mejor para nosotros. Jesús, por eso, es maestro de oración. La oración de Jesús recorre todos los evangelios. Cada una de sus acciones, de los momentos decisivos de su vida, de sus decisiones, van precedidas de una oración constante, filial, confiada, segura. De la elección de los 12 a la soledad del huerto de Getsemaní, de la resurrección de Lázaro al encuentro con quien la tradición ha llamado el buen ladrón, el primero que reconoció y acogió la salvación que colgaba en la cruz de al lado. En estos apuntes sobre la oración, 3 elementos: el contexto, el texto evangélico y la oración de Jesús en primera persona, configuran la estructura de una veintena de pequeñas meditaciones. Cada una de ellas te permite ser testigo de la conversación amorosa de Jesús con su Abba, con su Padre, y para aprender de ella. Sirven para rezar y para aprender a rezar. En cada momento, en su bautismo en el Jordán, las tentaciones en el desierto, la elección de los 12, Getsemaní a la cruz, se hace visible esa experiencia única que tiene Jesús de la paternidad de Dios, a quien llama Abba, que en su lengua natal aramea significa papá. Su corazón ciertamente se detuvo, pero nunca dejó de amar. Acompañar a Jesús en su oración es aprender a rezar, aprender a confiar, aprender a hacer la voluntad de quien quiere lo mejor para nosotros. Jesús con su oración es maestro de oración. El viaje en Dios explora la rica tradición espiritual cristiana, enfocándose en la oración y en la meditación. Nos acerca a las experiencias y enseñanzas de santos célebres como Agustín de Hipona, Teresa de Ávila, Tomás de Aquino y Teresa de Lisieux. El viaje en Dios es una invitación a contemplar la relación entre la fragilidad humana y la gracia divina. El viaje en Dios explora la rica tradición espiritual cristiana, enfocándose en la oración y la meditación. Nos acerca a las experiencias y enseñanzas de santos célebres como Agustín de Hipona, Teresa de Ávila, Tomás de Aquino y Teresa de Lisieux. Estos santos, aunque parecen inalcanzables, revelan en sus testimonios espirituales la sencillez de su oración y su humanidad.
San Agustín, en sus Confesiones, nos muestra su lucha interna y su conversión continua, un proceso de transformación y redención constante, apoyado en la oración humilde y confiada. Teresa de Ávila destaca la simplicidad y humildad en la oración, conversando con Dios con la naturalidad y la sencillez de un amigo cercano. Teresa de Lisieux, con su caminito de infancia espiritual, nos enseña la importancia de la confianza total en la bondad de Dios, que perdona nuestras imperfecciones siempre. Tomás de Aquino, a través de sus profundas oraciones personales, nos recuerda la centralidad de la humildad y la dependencia y confianza en la misericordia divina. El viaje en Dios nos invita a contemplar la relación entre la fragilidad humana y la gracia divina. Nos enseña que la búsqueda de Dios es un camino continuo de conversión, humildad y confianza basado en la oración. No nos desanimemos por nuestras imperfecciones. La oración no requiere complejidad, sino sinceridad y sencillez. A través de esta relación honesta con Dios, podemos encontrar paz interior y verdadera santidad. El viaje en Dios muestra el testimonio poderoso de confianza, lucha y redención de personas normales que alcanzaron la santidad por medio de la oración. Una llamada al encuentro personal con Cristo en medio de la vida cotidiana. Con las parábolas sobre la oración, Jesús muestra 5 aspectos esenciales en la oración del cristiano. La oración es más necesaria que nunca. Por eso no es casual que en una de las parábolas se insista en la vigilancia abierta a la esperanza, en vistas al encuentro con el Señor. Jesús enseñó a orar orando. Es el núcleo esencial de su enseñanza sobre la oración. Con las parábolas sobre su diálogo con Dios, Jesús muestra 5 aspectos esenciales acerca del trato del cristiano con Dios. En la parábola del amigo inoportuno, que pide pan para una visita, Jesús enseña a pasar de una oración dictada por la urgencia o la necesidad a una generada por el Espíritu Santo. Con el Espíritu, el Padre da a cada discípulo lo que es necesario para él. La oración es como el pan necesario entregado por el Padre a sus propios hijos. En la del Hijo Pródigo, Jesús enseña que Dios es siempre un Padre que busca a sus hijos. Con su misericordia, repara la dignidad del hijo pequeño y al hijo mayor le restablece en su fraternidad. No podemos invocar a Dios como Padre si no reconocemos en el otro a nuestro hermano. En la parábola de la viuda y del juez descreído, Jesús nos muestra que la petición de no caer en la tentación está ilustrada por la fe perseverante o constante de la viuda. En las dificultades, la tentación de la fe nos obliga a la perseverancia en la oración. La parábola del fariseo y del publicano en el templo compara 2 tipos de oración. Por una parte, la oración arrogante y narcisista en exceso del fariseo. Por la otra, la oración humilde del publicano. La inflexión de la situación demuestra que Dios justifica o santifica al publicano y no al fariseo. Por último, la breve e incisiva parábola de la higuera que florece cierra las parábolas sobre la oración. La oración llega a su plena maduración cuando por medio de la vigilancia permite al discípulo reconocer los signos de los tiempos o del reino de Dios que se acerca. La oración es más necesaria que nunca. Por eso, no es casual que en esta última parábola se insista en la vigilancia abierta a la esperanza en vistas al encuentro con el Señor. En la Iglesia, el diálogo divino se refleja en nuestra oración, un regalo de Cristo a la humanidad que tiene lugar en la Iglesia, porque Iglesia es la casa del Dios vivo, un espacio de encuentro entre Dios y el hombre, donde la oración es esencial. La oración es un misterio profundo, con raíces en el mismísimo corazón de Dios. Resuena en el eterno himno de alabanza del cielo, un canto que solo Dios conoce y enseña, el diálogo entre el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu Santo. En la Iglesia, este diálogo divino se refleja en nuestra oración, un regalo de Cristo a la humanidad que tiene lugar en la Iglesia.
porque Iglesia es la casa del Dios vivo, un espacio de encuentro entre Dios y el hombre donde la oración es esencial. Desde la creación del cosmos, la primera Iglesia cósmica, se celebra una liturgia en la que todo el universo participa. Con la encarnación de Cristo, la Iglesia se fortalece. Es Cristo, Dios hecho hombre, quien realiza la unión de Dios y la humanidad. A través de Cristo, cada uno de nosotros puede decir Abba, Padre, y unirse al eterno canto de alabanza. Ser cada uno de nosotros casa de Dios, ser lugar del encuentro con Dios, nos permite ser protagonistas de un diálogo personal, cara a cara con el Señor. Y ese camino espiritual nos permite encontrar nuestra identidad más profunda. La Eucaristía es el culmen de nuestra unión con Cristo, transformando nuestra vida en un continuo acto de alabanza y oración. La oración nos permite vivir en comunión con el Cristo resucitado, aquí y ahora. En la oración nos encontramos en las manos del Padre, guiados hacia la plenitud de la Pascua. Unidos en el misterio de Cristo, nuestra vida se convierte en una eterna alabanza a Dios. Que nuestra oración sea siempre ese canto de amor y entrega al Padre. Amén. Apuntes sobre la oración. Si unimos oración y Archidiócesis de Toledo, son innumerables los enfoques que podríamos haber dado al programa de hoy, en este especial que estamos haciendo del año, con motivo del año de la oración. Desde la vida contemplativa, todos los monasterios dedicados a la oración en nuestra diócesis, proyectos de oración con los más pequeños, como por ejemplo los oratorios, pero hemos querido hacernos eco de una realidad muy viva y que está presente en muchas de nuestras parroquias. Estamos hablando del apostolado de la oración. Para eso tenemos con nosotros, y estamos además en este lugar, con don Pelayo Rodríguez, que es el director del Directorio Diocesano del Apostolado de la Oración. Don Pelayo, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por pedirnos esta colaboración. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos definir el apostolado de la oración y por qué inevitablemente o implícitamente cuando hablamos de apostolado de la oración, bueno, pues por ejemplo hoy estamos aquí celebrando este encuentro, haciendo este programa, ¿no?, con el fondo el Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, el apostolado de la oración, como el nombre lo dice, por eso es importante en el año de la oración pues hablar del apostolado de la oración, porque viene a fomentar no solo una mera oración o cómo rezar, sino sobre todo qué actitud tener en el corazón para poder hacer de la vida entera pues una oración al Señor, una ofrenda al Señor. Creo que es la parte nuclear del cristianismo, porque precisamente Jesucristo, y por eso estamos relacionados también con el corazón de Jesús, Jesucristo nos redime a través de la ofrenda de su vida, es decir, a través de la oblación redentora de Cristo, ¿no? Realmente lo que nos redime es que Cristo se ofrece en oración, en amor por nosotros, para que nosotros tengamos también su misma vida. Y por eso siempre miramos al corazón de Jesús, porque ahí está el núcleo de lo que es el misterio de la redención, que es el ofrecimiento de Cristo, la dimensión sacerdotal de Cristo. Cristo que se ofrece, y se ofrece en el momento de la encarnación, que va como viviendo esas realidades, lo vive como una realidad continua, pero hay como momentos puntuales, por ejemplo en el momento de la presentación de Jesús en el templo, donde Él también se ofrece a través de las manos de la Virgen, en el momento de comenzar su vocación pública, cuando comienza con el bautismo, que es en el fondo una oblación de Cristo, y que la culmina en el momento de la cruz, donde Cristo se ofrece por nosotros hasta entregar la vida. Y esa ofrenda, como resucitado, la mantiene constantemente. Es decir, que Cristo no ha terminado su ofrenda, sino que en el cielo, resucitado, sigue viviendo esa ofrenda y esa realidad de entregar su vida por cada uno de nosotros. Podemos decir que Él nos está mostrando sus manos y su costado al Padre, diciendo: yo me he entregado por ellos, yo mantengo mi entrega.
Y es muy bonito porque eso también está relacionado con el misterio de la Eucaristía, porque en la Eucaristía se hace presente Cristo resucitado, ofreciéndose por nosotros. Si escuchamos un poco las palabras de la consagración, veremos que aparece eso, ¿no? Toma y come mi cuerpo entregado, toma y bebe mi sangre derramada. Por tanto, en ese elemento de Cristo vemos pues esa oblación. Y el apostolado de la oración lo que trata de fomentar es que estamos llamados también nosotros a unirnos con Cristo desde que hemos recibido el bautismo a través de la oblación de nuestra vida, a través de hacer de nuestra vida una oración y una ofrenda. ¿Y de qué dos elementos se nutre el apostolado de la oración? Pues precisamente de esas dos realidades podemos decir que son como dos caras de una misma moneda. Por una parte miramos al misterio redentor de Cristo, que se expresa en la imagen del corazón de Jesús, porque la imagen del corazón de Jesús no es una mera imagen del Señor, sino que los elementos que aparecen eso incluso hasta la misma imagen y por tanto en el misterio, porque es muy importante no quedarse meramente en lo que es la imagen del corazón de Jesús, sino que la imagen siempre es una introducción al misterio de Cristo. Y a través de esa imagen se ven esas realidades, ¿no? Vemos un corazón vivo. Yo siempre digo a los niños, que cuando hablo con ellos, que los dos únicos corazones vivos que veneramos son el corazón de Jesús y el corazón de María. Es decir, son los dos únicos corazones que están resucitados y vivos en el cielo. Por tanto, vemos un corazón vivo, pero un corazón vivo que al mismo tiempo tiene unos elementos, ¿no? Que es un corazón que sigue amando, que nos amó y nos sigue amando, y por eso está rodeado de esas llamas, que es expresión del amor también, un amor ardiente, y al mismo tiempo pues una corona que rodea, que le afecta a nuestra vida, no es indiferente a nuestra respuesta, y al mismo tiempo que está coronada por la cruz, porque es que ese amor donde lo culminó fue precisamente en el misterio de la cruz, con la llaga del costado, que es la invitación que nos hace el mismo Evangelio para entrar en este misterio. Ese es, por una parte, el primer elemento. El segundo elemento es, sí, yo estoy llamado, pero Él nos invita a que introducidos en esa corriente de amor, colaboremos con Él. Yo siempre digo que es muy importante que del corazón de Cristo mana una fuente de agua viva sobre nosotros, que aparece en el mismo costado que emanó sangre y agua, y esa corriente de amor, en ella somos introducidos por el bautismo, de tal manera que nosotros estamos llamados, unidos a Cristo, a, entrando en esa corriente, colaborar con Él también como a través de la ofrenda de nuestra vida. La ofrenda de nuestra vida no vale por sí misma, ¿no? Sino que vale si está unida a la de Cristo. Y eso es lo que especialmente fomenta el apostolado de la oración, ese elemento, podemos decir, de oblación y de ofrenda, de oración en la vida. Por eso muy bonito es orar la vida. El apostolado de la oración es enseñar a la gente a orar la vida, a hacer de la vida una verdadera oración y oblación, para que la redención de Cristo llegue a todos los hombres. Esa es la llamada que tenemos en el apostolado de la oración. Don Pelayo, antes de hablar de cómo han vivido desde el apostolado de la oración este año especial convocado por el Papa Francisco, a mí me gustaría preguntarle qué sucede si no tenemos oración. Bueno, pues que si no tenemos oración, pues entonces la vida de Cristo se pierde. O sea, es muy fácil que se pierda o se vive de una manera muy tenue. Es decir, si yo no vivo esa vida de oración, pues la vida que hay en mí o se pierde fácilmente, por eso sin la oración es muy fácil perder la comunión con Cristo, pero incluso aunque no se perdiera por el pecado, podemos decir que queda como muy debilitado. Es un poco esa vida pues, que la gente pasa lánguidamente y le falta la fuerza y el motor, ¿no? El motor es el corazón. Yo siempre explico también a los niños que hay dos realidades para la oración, que hace falta dos cosas, una buena carretera y un buen motor en el coche. Yo puedo tener un buen motor en el coche si no tengo carreteras buenas, que es precisamente quizá las oraciones, esas oraciones que aprendemos y que en concreto en el apostolado de la oración se fomenta esa oración del ofrecimiento de la vida cada mañana, ¿no? Pues esa podemos decir es la carretera. Pero si yo no tengo motor, yo no puedo andar. Yo puedo tener una carretera estupenda y tengo un coche que no funciona, pues no puede ir a mucha velocidad ni puede caminar bien, ¿no? Pero también puede ser al revés, que puede ocurrir algunas veces que queramos tener un motor
pero las oraciones nos ayudan también a ese caminar, ¿no? Pues si tengo una buena carretera y yo tengo un buen motor, pues entonces el coche deslizará maravillosamente y llegará a su fin muy perfectamente, ¿no? Creo que es muy importante combinar las dos realidades. Estaba yo pensando que la Iglesia, cuando nos quiere preparar para vivir pues algún acontecimiento así especial a lo largo del año, litúrgico importante, por ejemplo la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, perdón, lo que nos pide es un tiempo antes, el Adviento, la Cuaresma, donde se nos pide intensificar la oración, ¿no? De ahí la importancia vital de la oración. Bueno, año de la oración, yo no sé cómo lo han planteado desde el apostolado de la oración, este año especial convocado por el Papa. Bueno, que decir que realmente el apostolado de la oración, como está tan entroncado en las parroquias, son las parroquias las que buscan precisamente. Pero bueno, creo que hay un elemento muy importante. Primero, el apostolado de la oración, y es lo que se fomenta mucho que se cuide la oración y la oración delante de la Eucaristía. Por eso que decía pues antes de que es muy importante entrar como en esa corriente y en ese corazón vivo, y el corazón vivo está en la Eucaristía. Por eso normalmente la apostolado de la oración fomenta mucho la oración delante del Señor en la Eucaristía, ¿no? Porque es un modo de eucaristizar nuestra vida y de convertirla también pues, en reflejo. Yo digo muchas veces que la devoción al corazón de Jesús que se fomenta en el apostolado de la oración no es meramente hacer oraciones o tener estampas maravillosas, sino ser corazón. Y eso solamente es posible si uno entra en contacto con Cristo y con Cristo vivo. Por eso se fomenta mucho. Y después yo creo que es muy importante que quizás una de las realidades que, como han aparecido otras realidades tan importantes, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, la oración de alabanza, que es una cosa que se está fomentando mucho y cosa muy buena, ¿no? Creo que nos olvidamos de esa oración, bueno, no todos, porque creo que una de las cosas que hace nuestro arzobispo es precisamente que cada jueves, antes del primer viernes, él hace esa hora santa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un elemento como muy propio del apostolado de la oración, el fomentar esa hora santa, que es una hora santa de unión con Cristo en el momento donde Él hace su oblación, podemos decir más dolorosa, no todavía cruenta con el sufrimiento, pero sí del corazón, que es la oración de Getsemaní, esa hora santa en el huerto de Getsemaní, tan importante que podemos decir que eso que se fomenta especialmente y que muchas veces se olvida, ¿no? Que esa oración del Jueves Santo no es una oración pues, de agradecimiento, no es una oración de unión con Cristo que va a entregar la vida por nosotros. Eso cada primer viernes lo anticipa todo el apostolado de la oración, fomentándolo, y es lo que se debe fomentar, y hemos fomentado, creo que especialmente en esa oración, se debe fomentar esa oración de unión con Cristo Redentor, que creo que es el elemento fundamental para colaborar también, para reparar, el elemento de la reparación que es tan importante, ¿no? Y que, como dice el Papa San Juan Pablo II decía que la reparación es sobre todo colaboración a la misericordia. Es decir, es dejar que yo en contacto con Cristo lo que hago es que esos torrentes de misericordia que nacen del corazón de Cristo, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, la doctora de la Iglesia, esos torrentes están como retenidos porque no encuentran acogida en los corazones. Y yo quiero ser como un agujero que abre a esos torrentes, y por eso digo, yo me quiero ofrecer como víctima al amor misericordioso. Es decir, ofrecer mi vida para que ese amor llegue a un corazón y así repare el corazón del Señor. Creo que esos son elementos fundamentales que se fomentan en la apostolación y que especialmente pues, se deben fomentar en este año entre los sacerdotes, ¿no? Yo espero que también me escuche, pues que descubran esta realidad, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos y pensamos que todas las oraciones son iguales, ¿no? Sí. Y no es igual una oración contemplativa, como puede ser la oración perpetua, en silencio, o esta oración de unión con Cristo, o la oración de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Que es una oración diferente, o la Eucaristía, que es como la asociación al momento culmen de Cristo en ese momento. Podemos decir que la oración eucarística es como una continuación de la Eucaristía, de la misa,
en la vida, ¿no? Por eso tiene tanta relación también y se fomenta tanto en la apostolación la adoración eucarística, pues o silenciosa o a través de la hora santa. Porque ni todas las oraciones son iguales, como decíamos ahora, y todo está inventado en la oración, ¿no es así? Sí. ¿Qué se necesita para hacer oración? ¿Importante la disposición del corazón, lo que decía usted ahora? Efectivamente, claro, es muy importante y sobre todo es lo que hay que fomentar, actualizar esa disposición del corazón. Muchas veces pues cuidamos, y hay que cuidarlo, ¿no? Pues hacer talleres de oración, por ejemplo, que es otro modo también, sí, pues fomentar talleres de oración, que es una cosa muy buena, ¿no? Y ayuda a la gente. Pero la oración no solamente es hacer talleres de oración, es enseñar a la gente a que ore con el corazón. Y eso es muy importante y eso no se enseña si no se hace. Entonces yo creo que es una... Yo lo hablaba muchas veces con las religiosas, cuando ellas me decían, pues hemos tenido, con estas religiosas, jóvenes, hemos ido preparándoles, las novicias, pues para que tuvieran un cursillo de teología, un cursillo de no sé qué y tal, y después se nos van cuando las tenemos formadas. Y yo les digo, ¿y les han formado ustedes en hacerle un cursillo del corazón? Porque la oración no es decir, vamos a hacer muchos talleres de oración, sino vamos a orar y vamos a introducirnos y a enseñar a que la gente viva en esa oración y que ore en los momentos de alegría y ore también en los momentos de Getsemaní. Claro que es muy fácil orar, muchas veces queremos llenarlo de cosas y nos olvidamos que lo importante de la oración es estar con el Señor, ¿no? Estar a remojo con el Señor, decía el padre Luis María Mendizábal muchas veces. La oración es estar a remojo en el Señor. Porque si uno se pone a remojo en el Señor, dice él, pasa como los garbanzos en el cocido, que no hay garbanzo que se resista. Si uno se pone a remojo en Dios. Sí. Y eso es la oración, ponerse a remojo en Dios. De tal manera, pues que ¿cómo se enseña, cómo se aprende a orar? Orando, estando, como dice Santa Teresa, largos ratos con quien sabemos nos ama. Eso es la oración. No es mucha técnica, o como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Olvido de lo creado, en memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. O los santos como el cura de Ars, que cuando le preguntó a uno que llevaba un señor que era mayor, ya jubilado, el hombre ya iba a la iglesia y se pasaba 2 horas, ¿qué hace usted aquí estas 2 horas? Y yo nada. Él me mira y yo le miro. Bueno. Es muy importante que aprendamos también pues, la experiencia de los santos, porque son los grandes orantes. Y creo que es muy importante aprender también de esos grandes orantes, ¿no? Cuando uno se enfría un poco, el otro día leí hoy una cosa que decía eso, cuando uno se enfría un poco, incluso los sacerdotes, había un director espiritual que le decía a los sacerdotes, ¿cuánto tiempo hace que no lees una vida de santos? Pues comienza por ahí. ¿Por qué? Porque la vida de los santos nos pone en esa sintonía y ellos entienden mejor porque han estado en esa continua contemplación y oración del Señor, aunque hayan llevado una vida activa, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que siendo una persona activa, pero al mismo tiempo vivía un gran momento de oración, de tal manera que incluso cuando a ella le pidieron que si quería hacer más apostolado, lo que hizo fue una hora más de adoración efectivamente, claro, por eso, porque sabe dónde está la fuerza, y la fuerza está en el contacto con Cristo vivo, que eso es el momento de la oración. Don Pelayo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el apostolado de la oración en nuestra archidiócesis de Toledo, yo decía al principio que está muy presente en en la mayor parte de las parroquias, ¿no? A través de hermandades, cofradías. Háblenos de esta realidad en Toledo, en la archidiócesis. Bueno, pues es una de las cosas que está a través de las hermandades. Es verdad que teníamos que fomentar más. Yo creo que es muy importante el conocimiento de los sacerdotes para que descubran que esas hermandades del corazón de Jesús son donde especialmente se debe cuidar ese elemento espiritual, ¿no? Hay que cuidarlo en todas las hermandades, pero en las hermandades del corazón de Jesús más. ¿Por qué? Porque son personas que viven esa realidad. Entonces, para que no se quede meramente en una celebración meramente pues, del día del corazón de Jesús, de una procesión magna maravillosa y tal, ¿no? Sino que se cuide especialmente pues, todos los elementos que ayudan, ¿no? Yo creo que además, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que quizá no se ha hecho mucho hincapié,
que a mí me gustó especialmente, ¿no? En la parroquia de Fuensalida, pues han tenido una consagración sí. del pueblo al corazón de Jesús, pero es una consagración muy bien preparada, no son esas consagraciones que se han hecho meramente pues para un ratito, pues preparan y hacen un acto y viene el obispo o viene cualquiera y hace un acto, sino que durante un año entero han ido preparando a la gente a través de ratos de oración, a través también de formación, pero a través de ratos de oración, de momentos de hora santa y tal, para que ese momento fuera de verdad, hecho de verdad, ¿no? Por eso digo que si se cuida mucho, se notaba, que yo participé, pues que la gente tenía una cercanía con el Señor y ha fomentado mucho en los corazones pues de esas personas. Creo que es muy importante esos elementos. También a través de la pues de ese primer viernes celebrado en muchas parroquias y además hecho muy bien por los sacerdotes, ¿no? Donde cuidan especialmente pues tener todo un día entero de adoración delante del Señor, con una hora santa preparada antes, o sea que hay muchos lugares, muchas parroquias donde se va dando esos elementos, ¿no? Y no solamente primero en las parroquias, también en las hermandades y también en los grupos y movimientos, ¿no? Hay muchos grupos y movimientos que viven de lo que es el espíritu del apostolado de la oración y se cuida mucho todos esos elementos, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en el movimiento de Getsemaní, por ejemplo, que cuando uno lee ese estatuto realmente uno está diciendo, están viviendo como nuclear ese elemento, ¿no? Bueno, pues y hay otros movimientos, pero que quizás es el que más se pueda resaltar, pero que hay otros muchos movimientos que se dan y yo creo que eso sí que se cuida y se debe cuidar mucho en las parroquias. Fechas importantes a lo largo del año, bueno, la solemnidad del Sagrado Corazón, del Corazón de Jesús, pero también ahora en nada tenemos un encuentro del apostolado de la oración, un encuentro diocesano. Podemos decir que a nivel particular de parroquias y movimientos hay como dos momentos importantes de las parroquias y de los movimientos, que son la fiesta del Corazón de Jesús y la fiesta de Cristo Rey, porque son los dos elementos que hemos dicho antes, el Corazón de Jesús en la fiesta del Corazón de Jesús y se hace el acto de reparación, mientras que en la fiesta de Cristo Rey se hace la consagración al corazón del Señor, porque es la colaboración. Pues son los dos elementos que aparecen unidos. Y después nosotros siempre tenemos una jornada diocesana desde hace ya 42 años, pues que se cuida un poco fomentar esto entre la gente, ¿no? Entonces, es verdad que resulta difícil siempre porque tenemos muchas jornadas y hay muchos encuentros y entonces si no es por ahí yo he ido cambiando fechas y después cuando cambia la fecha después las cambian las fechas los otros y entonces resulta más difícil, pero bueno, a pesar de todo sigue siendo pues un acto de convocatoria muy sencillo, porque no hace falta tampoco mucho, la gente misma se siente. Y yo creo que si lo conocieran más la jornada, irían más gente, ¿no? Porque es un momento que yo creo que ayuda especialmente a la persona. Y siempre suele ser pues, a finales de octubre, no al final del todo, sino el tercer fin de semana de octubre, el sábado, siempre tenemos esa jornada que vamos además yendo por los pueblos. Pero que incluso hemos pensado, su director mío, el que está conmigo ayudándome, que tendríamos que ir también por los lugares más lejanos de la diócesis para poder fomentar mini jornadas de la zona, porque yo estoy pensando en la zona de Extremadura, que a los pobrecillos les resulta complicadísimo pues venir hasta aquí por los kilómetros que tienen que hacer, ¿no? Entonces quizás sería bueno pues ir a esos lugares para fomentar también a través de mini encuentros pues esto tan importante y tan nuclear como es el Corazón de Jesús y nuestra dimensión sacerdotal que fomenta el apostolado de oración a través del ofrecimiento. Para no perdérnosla este año, denos más datos. ¿Cuándo? Bueno, ¿Dónde? pues este año la jornada este año coincide con la peregrinación de Guadalupe, que normalmente siempre es antes, pero le han retrasado y entonces nos coincide con la peregrinación, ¿no? Pero es el sábado 26 de octubre en la zona de La Mancha, bueno, más cercana aquí, ¿no? Que es la Ocaña, y es una mancha, no mancha, sino un poquito más cercano, porque es por un distingue, pero vamos, de la Vicaría de La Mancha, y se hace este año, no se va a, lo que es la parte principal, no va a ser en la parroquia como templo,
sino en la iglesia de los dominicos, porque la Hermandad del Corazón de Jesús allí en Ocaña no está entroncada en la parroquia, sino que está entroncada en los dominicos, y entonces ellos lo tienen como un tesoro que no quieren perder, cosa que me parece muy bien, como yo siempre les he dicho, pero para que sea un fruto después de todos los que están en Ocaña, no solamente los de la comunidad de los dominicos, sino que sea un poco abierto a todos y que realmente sea una celebración así. Es verdad que como lugar... Una buena sede, eso le iba a claro, decir. pues os digo que como lugar es grandísimo, Hombre. no hay problema, y además pues tenemos también al lado el convento, que también para después los actos que hay pues de convivencia y tal, pues no hay mucho problema de tenerse que mover, ¿sabes? Y después para la procesión pues lo haremos por allí, no sé si a lo mejor pues terminaremos en la iglesia o se pasará por la iglesia, no sé cómo lo haremos, porque eso lo tengo que concretar con ellos especialmente, ¿no? Pero es así un poco. Bueno, otra fecha importante en junio, cuando llega la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que precisamente pues aquí suele celebrarse a nivel diocesano, ¿no? Con el señor arzobispo, con la procesión de las dos imágenes por las calles de Toledo. Yo le doy mucha importancia, por eso yo incluso, siendo director, doy mucha importancia a este lugar, porque no solamente es que es el centro de la devoción al corazón de Jesús en la ciudad de Toledo, sino que ya desde hace bastantes años, desde la época de don Antonio Cañizares, se puso este lugar como santuario diocesano de toda la diócesis. Yo creo que la imagen del corazón de Jesús de aquí tendría que ser un poco pues la que de alguna manera presidiera todas las realidades que de otras también, por lo que tiene su corazón de Jesús, pero quiere decir que es muy importante esa imagen también, ¿no? Muchas veces pues buscamos imágenes, pues ahora se da mucho la imagen de parelemonial, ¿no? Sobre todo a través de los retiros de Maús, que es lo que entregan y todas esas cosas, que está muy bien, ¿no? Pero a mí me parece que la diócesis, nosotros tenemos que fomentar mucho el entronizar y si no, esta imagen tan hermosa que se celebra pues 100 años ya que la tenemos aquí, ¿no? Es decir, que es una imagen que yo creo que debe ser, además donde la diócesis se ha consagrado y ha renovado su consagración ya 2 veces, por lo menos que yo sepa, esta imagen del corazón de Jesús. Por tanto, debe ser una referencia para toda la diócesis, además de la ciudad de Toledo, me parece. Y por eso es tan importante, yo cuido, pues después participar también en la procesión que se tiene al terminar, que indudablemente esa es que es de la diócesis, de la ciudad, porque claro, cada pueblo tiene su imagen y tiene su procesión a la imagen en todos los pueblos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí siempre, quizás no solamente por esa fiesta, sino como orientar toda la diócesis hacia esta imagen donde toda la diócesis, y eso es único, se consagró, ¿no? Yo todavía recuerdo la consagración que hizo pues en la iglesia don Braulio, que la catedral estaba, no, don Antonio Cañizares, que la catedral estaba tan llena que yo no he visto nunca la catedral tan llena de gente para renovar esa consagración al corazón de Jesús, ¿no? O sea que me parece que es muy importante que nuestra referencia sea también no solamente el corazón de Jesús, sino esta imagen que hay aquí en este lugar. Esta imagen y este lugar. Bueno, ya para ir terminando, yo apuntar que si no hemos rezado en este año de la oración es porque no hemos querido, porque don Pelayo se ha encargado a través vía WhatsApp de enviar todos los días, ¿verdad que sí? Esas pinceladas de oración. Sí, es verdad que es muy importante eso. Son cosas muy sencillas lo que a través de los WhatsApp hacemos. Y también he hecho un canal de WhatsApp, lo que pasa que para eso se tiene que apuntar la gente, ¿no? Porque los mandas, pero si después la gente no se apunta, no entra, no lo cogen. Quizás la gente, porque está un poquito miedosa de que como tenemos tantos grupos de todo, dice, me van a atiforrar de cosas, ¿no? Y yo tampoco quiero. Yo normalmente en las cosas pues son cosas sencillas que después pueden ayudar a reflexionar, cosas que nos vienen de la Dirección Nacional, como la imagen una imagen del corazón de Jesús, que han salido algunas imágenes de nuestra diócesis con frases pues de algunos autores, del Papa o de obispos o de gente pues que habla del corazón de Jesús, que yo creo que ayuda mucho también en ese sentido, o algunas reflexiones o una página, tenemos una página del corazón de Jesús que es un diocesano de Toledo el que la lleva. corazondejesús.es, es eso, y yo algunas veces mando pues textos y cosas que va poniendo en ese blog, y para que la gente se aproveche de ello, ¿no? Yo creo que también ayuda mucho ese tema también a la gente. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Pelayo, por
por atendernos, por este ratito. Y bueno, pues nos quedamos con la fecha anotada de todos esos encuentros y con la idea de que en este año de la oración todavía estamos a tiempo de prepararnos para el gran jubileo del 2025, todavía quedan meses por delante y bueno, pues a rezar con una actitud de corazón sencillo, que es lo primero y fundamental. Todos podemos empezar. Muchísimas gracias, don Pelayo. A vosotros por pedirme esta colaboración, que yo disfruto tanto hablando de estos temas. Y a todos ustedes también, gracias por su atención y hasta la semana que viene.